Shalom, con mucha verajá, veatzlajá. Significa bendición y mucho triunfo. Dentro del quinto libro de Moshe, Deuteronomio, existen diferentes consejos que Moshe Rabbeinu da al pueblo hebreo en un concepto de idea hasta el cuarto libro de Moshe, ahí es donde está toda la Torá completa, íntegra, el último que es el quinto, que se comienza a leer este Shabbat, o sea, pasado mañana, este sábado, es donde va a dar las tribulaciones, consejos sanos a todo el mundo, ya sabiendo él mismo, Moshe Rabbeinu, que no va a ingresar físicamente en la tierra de Israel, sino que lo va a liderar a todo el pueblo hebreo Yoshua, la mano derecha de Moshe, porque Moshe Rabbeinu va a ser enterrado en el desierto. Entonces él lo ve a la lejanía, pero no ingresa físicamente. Esto tiene que ver con muchos atributos, midot en hebreo, de índole emocional que se relaciona con las 10 sefirot, específicamente las que están debajo de las tres primeras, de las 10 completas dentro del árbol de la vida, que tenemos todos los humanos. Las primeras tres son intelectuales, Gesed, Geburah, Tiferes. Luego las que siguen, para completar las 10, o sea, las 7 restantes, vendrían a ser las emocionales específicamente. Donde hasta un hombre grandísimo, el más inteligente de toda la historia, Moshe Rabbeinu, también, al no dejar de ser humano, como todos lo somos, mujeres y hombres, también de alguna manera pisó el palito y por eso, con su gran envergadura de nivel de alma racional y su mente racional muy pródiga, también tenía su balance interno con el Yetzer Hará. Yetzer, instinto, hará negativo o malo, instinto negativo. Yetzer Tov es instinto positivo, Tov, bueno. ¿Mm? Yetzer Hará y Yetzer Tov. O sea que hasta el más grande de la historia no dejó de hacerle una secuencia interior en aspecto humano. Por ejemplo, luego de haber abierto el mar para que todo el pueblo hebreo pasara del reinado de Egipto al desierto, 40 años, y llegar a la tierra prometida, esa vara que Moshe tenía con la cual abrió el mar y pudimos pasar todos, luego en un momento de ira, al golpearlo sobre una roca, eso en la condición de tzadik, de persona justa de esa generación, por ese hecho no ingresó físicamente a la tierra prometida. Eres Israel, Eres es tierra, Israel, el país que hoy día conocemos todos. De ahí también deriva a la semana, estamos en 3 semanas de ayunos que están decretados por la destrucción del Bet HaMikdash, o sea, los grandes templos de Jerusalén, el primero y el segundo, que fueron hechos en diferentes partes de la historia, y ahora estamos esperando al tercero y último, prontamente. Implican diferentes ayunos. Hay ayunos que competen, que sean de mediodía, otros de día completo, como por ejemplo al que viene el martes que viene. Al día
En el calendario hebreo, lunar y universal, implica que los días comienzan a la noche anterior, o sea que este ayuno de 25 horas que se viene comenzará el lunes a la noche y durará todo el martes completo hasta que salgan las 3 estrellas. El tema del ayuno no es únicamente porque uno da la explicación, como le acabo de decir, de pena, profunda pena y lástima por la destrucción de ambos templos, sino que produce, como lo explica muy bien Maimónides, el famoso Rambam, médico, filósofo, teólogo, médico profundo, que escribió un libro maravilloso basado en toda la química y la sanidad del cuerpo humano. Entre ellos menciona los ayunos de mediodía y de día completo, porque independientemente de lo que acabo de explicar a nivel emocional de los humanos, existe el aspecto físico. El alma está dentro de un cuerpo físico, desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano. Bien, entonces varios ayunos tienen que ver con la sanidad corpórea, mental, el correcto manejo de todo el cuerpo físico que necesita determinados días, especialmente con los ayunos largos del día entero, para que se purifique en su totalidad el cuerpo de ese ser humano. ¿Mm? Es como un descanso, como sucede fuertemente en el día de Kippur, Yom Kippur. Yom, día, Kippur, expiación. El día de expiación, que es el más sagrado de todo el año completo, del calendario hebreo lunar y universal, donde no comemos, realizamos un ayuno completo de líquido y de sólido, porque estamos considerados malajim, ángeles en toda la esencia. Ese es el punto central por el cual uno ayuna en el día de Yom Kippur, sumado a lo que acabo de explicar médicamente por el Rambam, que nos viene anillo de oro para cualquier individuo que debe limpiar su cuerpo. Un día, como están, un día de Yom Kippur. El martes que viene, lo mismo, es un día completo de 25 horas, igual que de Yom Kippur. No se usa calzado de cuero por el hecho de que no se debe tener placer de algo físico. Se usan alpargatas o zapatillas que no sean de cuero, lo mismo. Se hacen los rezos profundos como se hace en Yom Kippur. Yom Kippur tiene 5 rezos, cosa que todos los días en el año anterior no. Pueden tener 4 como máximo, no 5. El quinto es llamado Neilá, en hebreo, que es aceptación, traducido. Y esto es el fin, en realidad, concretamente de lo que es un ayuno, o sea, de medio o de día entero. Shalom, Uberajá para todos. Hoy vamos a explicar la perashá, la sección o parte en castellano de las 54 partes que contiene la Sagrada Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moshe Rabbeinu. El Shabbat que viene, este sábado, vamos a leer, sábado por la mañana, que es una mitzvah, un precepto de la Torá, no de los Rabanim, la Parshat Ekev, K de kiosco, B corta. Y lo más importante, como resumen general,
de esta parsha es lo siguiente. Primero, Kev significa sí o por qué. Escuchás estas leyes. En lugar de la palabra más común, im, para denotar sí, la Torah utiliza la palabra ekev, que significa talón. Según Rashi, uno de los grandes comentaristas de la Torah, ekev alude a las mitzvot, a los preceptos simples que generalmente se pisotean. Las mitzvot, preceptos, cuya importancia a veces se denigra. Rashi se basa en un midrash, son explicaciones de la Torah, midrash, que dice, estos son los mandamientos simples, que las personas no siempre tienen cuidado de cumplir. Los arrojan bajo sus talones. El midrash no se refiere a una persona que considera que estas mitzvot son triviales y las desprecia intencionalmente. Se refiere a una persona que acepta estas mitzvot deben ser observadas y que se esfuerza por cumplirlas, pero sigue posponiendo su observancia hasta que sean echadas bajo el talón. Es probable que una persona así divida los mandamientos de Dios en categorías, según lo que percibe como importante. Para él, las mitzvot importantes son la cabeza y tienen prioridad. Primero observaré las mitzvot importantes a la perfección, dice. Luego comenzaré con las otras. Las más simples quedan para el final. Así la persona no se exige un nivel de conducta que esté dentro de la letra de la ley, hasta que considere que ha dominado las mitzvot importantes. Pregunta: ¿cuál es la consecuencia de tal perspectiva? Cuando se le pide a esta persona que ame a todas las demás del mundo, incluso a aquellos que no conoce personalmente, responde, ¿cómo puedes pedirme eso? Es difícil para mí amar a la gente que conozco. Cuando se le presiona para que observe las mitzvot, los preceptos, con más escrupulosidad de lo que se requiere, responde, no, tiene que haber una cierta secuencia en la observancia de estos preceptos. Exigirme que haga más que lo básico es como pedirme que camine descalzo por la calle con una hermosa corbata alrededor del cuello. Tienes que empezar por el principio y avanzar poco a poco. Si bien estos argumentos pueden parecer lógicos a primera vista, no son más que el consejo de la inclinación al mal. La base del servicio divino de cualquier persona se basa en la aceptación del yugo del cielo, no en argumentos intelectuales. La función de los preceptos es conectarnos con esa energía superior, llamado Dios, diosa. Cada precepto que una persona observa fortalece su vínculo con Dios, sin importar si se trata de un mandamiento
importante o simple, relacionado con la cabeza o con el talón. Si algún precepto nos permite acercarnos a Dios y unirnos con Él, ¿por qué no cumplirla de inmediato? Queda la pregunta para todos ustedes que encuentren su propia respuesta y en las clases ustedes me van preguntando o por WhatsApp y yo respondo con mayor gusto. Una alusión dentro del judaísmo práctico dice así: agua caliente en Shabbat, en día sábado. En general, el suministro de agua caliente se genera con calefón o termotanque. Ambos están prohibidos de usar en Shabbat. En el caso de calefón, al abrir la canilla, se enciende automáticamente el fuego para calentar el agua fría que acaba de entrar en la serpentina. Resulta que con este sistema estaríamos violando dos prohibiciones. La primera, aumentar fuego, y la segunda, cocinar. Siempre estamos hablando dentro de Shabbat, o sea, del día sábado únicamente. En lo que respecta al termotanque, ya sea del consorcio o privado, este sistema funciona con un termostato que al detectar una baja en la temperatura del agua en el interior, enciende el suministro de energía, ya sea a gas o eléctrico, para calentar el agua. Y cuando llega a la temperatura prefijada, esta fuente de calor disminuye para mantener el calor. Por cada gota de agua caliente que utilicemos, una fría entra en su lugar al termotanque. Esto está prohibido en Shabbat, ya que estaremos poniendo agua fría en un recipiente que está sobre el fuego, transgrediendo así solamente la prohibición de cocinar, ya que hay posibilidad de que al abrir el agua caliente no active el termostato. Con respecto al aire acondicionado en día sábado, en Shabbat, los sistemas de aire acondicionado, frío, frío-calor o calefacción central, cuentan con termostatos que miden la temperatura del interior y encienden o apagan el sistema de acuerdo a la temperatura prefijada. Cuando entra aire frío o caliente al abrir puertas o ventanas, activamos el termostato que a su vez activa el sistema. No obstante, su uso está permitido en Shabbat y Yom Tov, o sea, sábado y festividades, porque al dejar entrar el aire frío o caliente, la mayoría de las veces no se activará el termostato. Y por la ley de Safek Sik Raishá y de Davar Sheino Mitkaveem, está permitido. Otro de los cuestionamientos que siempre mayormente nos cuestionamos: ¿por qué la barba? Con respecto a los hombres, de cortarla o no, y de qué manera, y cómo, y bueno. La fuente del uso de la barba se encuentra en la Torá, en el capítulo de Vaikra. No te cortes el pelo que está a los lados de tu cabeza. Y más adelante, que no sean afeitadas los bordes de sus barbas. Otras normas generales, como la de no seguir la costumbre
de personas fundamentan esta prohibición. Estos versículos de la Torá se sustentan la prohibición de afeitar la barba con un instrumento que quitaría el pelo al ras de la piel. Por ello que hay muchas personas tradicionales que se afeitan de tal modo que dejan ligeros cánones en sus barbas o usan determinadas cremas o polvos que no entran en la categoría de afeite, aun cuando quitan todo el pelo. De acuerdo con la Cábala, la barba representa una gran energía de divinidad. El Zohar, el libro más importante de la Cábala, dice estos 13 tikkunim, traducido conexiones, se encuentran en la barba. Y cuando la persona tiene su barba completa, se le llama una persona fiel, y aquellos que ven su barba ponen su emuná, la fe, en ella. El Arizal explica, uno de los más grandes cabalistas de la historia, algunas de sus explicaciones incluyen el atributo de Rahum, que significa misericordioso. Existen 13 atributos divinos. Se manifiesta espiritualmente en el pelo que crece por encima de la boca y continúa mostrando la correlación de las diferentes áreas de la cara en las cuales crece pelo y los 13 atributos de divinidad. En el lenguaje del Zohar existen 13 lugares donde crece el pelo en y alrededor de la cara y son llamados los 13 ornamentos de la barba. Es que estas partes de la barba son los recipientes de las bendiciones que provienen de lo alto. El recipiente a través del cual los 13 atributos de misericordia son dirigidos hacia la persona, trayéndole el sustento y bendiciones de la energía superior a la vida personal y familiar del individuo. Rabbi Haim Vital, otro enorme cabalista, discípulo del santo Arizal, dijo, basado en el Zohar, Zohar, nos damos cuenta de la gravedad de cortar pelos de la barba, porque todo el pelo que la compone es sagrado. Otra de las parábolas, dentro de la misma inquietud para comprender mejor esta perashá, esta sección de la Torá que leeremos este próximo sábado por la mañana. El silencio lo dice todo. Sucedió hace más de 100 años atrás. El santo Visnitzer Rebbe, Rabbi Israel Hauer, salió como todas las tardes a dar un paseo acompañado de su secretario. Sin embargo, en lugar de dirigirse al parque, se detuvo frente a la casa de uno de la gente acaudalados de la ciudad, que dirigía el banco local. El secretario desconocía la razón de la visita. Esta persona no era un Hasid. Hasid significa una persona muy apegada al Rebbe, o sea, personas sumamente espirituales que viven y mantienen la segunda frecuencia de la que yo le hablé siempre, primera y segunda. Primera es Malhut, reinado, la última de las Sefirot,
de los círculos de energía, y la segunda es Keter, la corona. En realidad era uno de los que se oponía a la forma hebrea tradicional. De todas formas, al ver al Rebbe en la puerta de su mansión, lo hizo pasar, saludándolo con calidez. Hizo sentar a la inesperada visita y se ubicó a su lado esperando que el Rebbe le cuente la razón de su venida. Pasaron unos minutos y el Rebbe permanecía en silencio. Pero el hombre, que era muy delicado, no se animaba a interrogarlo. Perplejo, el director del banco permaneció sentado, miraba al Rebbe. El Rebbe lo miraba a él. Más silencio. ¿Qué sucedía aquí? Luego de unos instantes, Rabbi Israel se puso de pie, sin pronunciar palabra, caminó hacia la puerta. El dueño de casa lo acompañó cortésmente hasta la vereda y así caminaron juntos hasta la casa del Rebbe. Al arribar allí, el hombre dijo: Vishnitzer Rebbe, mientras estaba en mi casa no correspondía hacerlo, pero ahora que estamos en la suya, le pregunto, ¿por qué me ha visitado? El Rebbe respondió: fui a cumplir un precepto. ¿Cuál? Preguntó intrigado este hombre. Nuestros sabios nos indican que es un precepto callar cuando sabemos que no seremos escuchados. Por eso visité a la persona a la que no debía decir lo que no podría escucharme. ¿Qué es lo que me debía decir? Preguntó esta persona. No te lo diré, dijo el Rebbe, pues perderé mi precepto, mi mitzvah. ¿Cómo sabe usted que no lo escucharé? Por favor, debe decírmelo. Después de mucha insistencia, el Rebbe le contó: ayer me visitó una mujer viuda. Ella recibió la comunicación del banco avisándole que embargarán su casa, pues no ha pagado la deuda que tiene con dicha institución. Eso significa que, junto a sus pequeños hijos, quedará en la calle. Me pidió que hablara contigo porque sabe que eres una persona muy importante y quizás podría convencerte para que la ayudes. Pero Rebe, yo no soy el dueño del banco, ni soy yo quien pongo las reglas, solo lo dirijo. Así es, pero por eso sabía que no sería escuchado. Buenas noches. El Rebe ingresó a su casa, seguido por su secretario. El banquero permaneció inmóvil, petrificado. Finalmente, caminó despacio hacia su hogar, meditabundo. El tema lo había impactado. Antes del fin de semana, él pagó la deuda de la viuda con su propio dinero. Espero que haya sido interesante para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Shabbat Shalom para todos, sus familias. Mucha verajá, o sea, bendición. Ve'atzlajá, con mucho triunfo en sus vidas. Shalom, verajá. Les dejo en esta clase el concepto más importante de la Perashá, la sección
de la Torá que vamos a leer este próximo Shabbat en todas las sinagogas del mundo. Se llama Parshat Vaet Hanan. Hoy estamos a día, calendario hebreo universal, 11 de Menachem Av. Titula el formato de esta perashá tan importante, la parte de la Torá de esta semana, Vaet Hanan, contiene la proclamación central de nuestra fe, o sea, algo que ya he explicado en otras clases, el Shema Israel. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás y hablarás de ellos cuando te acuestes y cuando te levantas, y sobre tus puertas. A eso se refiere lo último con la mitzvah, el precepto de tener al menos una mezuzá, el pergamino, en el cual constan los tres partes de Shema Israel, se debe tener en la puerta de cada uno del hogar, según las habitaciones que tengan, pero al menos una importante en las jambas de la puerta de entrada de vuestra casa. Uno de los mandamientos positivos de la Torá es recitar el Shema 2 veces al día. La Torá especifica cuándo debemos decirla: cuando te acuestas, es decir, por la noche, y cuando te levantas, es decir, durante el día. Con la declaración del Shema Israel, el judío testifica que Dios es uno y que nada más existe excepto Él. La palabra Ejad, con dedo final, una, se compone de tres letras: Aleph, Het y Dalet. El equivalente numérico de Aleph es uno. Dios es solo y único en el universo. El equivalente numérico de Het es 8. Solo Dios es rey sobre los 7 firmamentos y la tierra. El equivalente numérico de Dalet es 4. Esto expresa el concepto de que Dios es el único soberano en los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Al decir Kriyat Shema, el Shema de la mañana, un judío niega la existencia independiente del mundo. Declara que toda la creación, las esferas celestes, o sea, las 10 sefirot, dentro del árbol de la vida que se encuentra dentro de cada neshama, de cada persona, de cada alma, la tierra que está debajo y los 4 vientos, está completamente anuladas ante él. Dios es el que los sostiene y gobierna sobre ellos. Sin él no existirían. Dios es uno, no hay nada más que él. Un judío está obligado a recitar Kriyat Shema de noche y de día, dos opuestos que aluden a la variedad de situaciones y circunstancias que una persona encontrará a lo largo de su vida. La noche, en el sentido alegórico, es un momento de oscuridad espiritual cuando la luz de Dios está oculta. En tales momentos es difícil para el judío percibir la bondad. Su condición espiritual es tan oscura como la noche. Durante el día, por el contrario, es la hora del día en que el sol se ilumina.
Simbólicamente, esto alude a la iluminación del alma de la persona cuando la bondad se percibe y se percibe fácilmente. Sin embargo, independientemente de la condición espiritual, no importa si es de día o de noche. Una persona siempre debe recordar y recordar a los demás que el mundo entero no es otra cosa que divinidad. Hashem, la gran energía, Dios o diosa, como le guste llamar, es el único rey del universo. Hashem es uno, o sea, Dios es uno. De hecho, la función del hombre es revelar la unidad de Dios dentro de la creación. Y la obligación de anular el mundo en su presencia es independiente de nuestra situación y circunstancias personales. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, cuando te acuestes y cuando te levantes. Por otro lado, el Zohar, el libro más importante de iluminación dentro de la Cábala, enseña: quien se cuida de no dejarse llevar por la ira y evita cualquier discusión, merece que su hogar sea comparado con el gran templo sagrado. Para tener éxito en aumentar la paz en nuestro hogar, debemos hablar con calma y amabilidad. El rey Salomón dice: una respuesta amable aplaca la ira, pero una palabra áspera aviva la ira. Las palabras amables tienen más fuerza que los crescendos de indignación, incluso cuando necesitamos criticar, es más efectivo si se hace sin ira. Controlar nuestra ira es beneficioso en todos los planos. No solo asegura que nuestras relaciones humanas en este mundo mejoren, sino que garantiza una relación más cercana con Dios. Como enseña el Talmud, el mundo entero existe solo en el mérito de la persona que restringe sus palabras en el momento de la disputa, expresando la unidad, como explicamos previamente, que se va a leer en la Perashá Beit Hanan de este Shabbat, sábado. La plegaria del Shema es una mitzvah decir el Shema por la mañana y por la noche. Figura un par de veces más en el Sidur, el libro de rezos, plegarias. Se lo recita antes de irse a dormir. Es uno de los primeros textos que se enseña al niño y es pronunciado cuando una persona deja este mundo. La frase central del Shema es: Dios es uno. El Talmud sugiere alargar la manera en la que uno dice uno. En hebreo, Ejad, Ejad de dedo. Quien alarga la palabra Ejad, sus días y años se alargarán. El Hasidut explica que alargar es meditar el significado interno del mundo. La idea de Dios es uno es que no solo hay un Dios, sino que Dios y toda la creación son una cosa. Nada existe fuera de Él. Cada partícula de existencia es una manifestación de Dios. Dios creó el universo y también lo mantiene existiendo continuamente. Los sabios dicen que la energía que emana de la esencia infinita de Dios hace que el universo exista.
Si Él cesa de dar esta fuerza viviente al mundo, dejaría de existir. Con este concepto en mente es que uno declara el Shema, escucha, con todo su ser. Las letras hebreas tienen un valor numérico, como yo lo expliqué varias veces en las clases. Ejad vale uno, se refiere a Dios mismo. Het, 8, son los 7 cielos y la tierra, arriba y abajo, el plano vertical y todas las dimensiones espirituales. Daled, D-A-L-E-D de dedo, 4, denota las 4 direcciones del plano horizontal, norte, sur, este y oeste. Al decir alargar, cuando decimos ejad, es pensar que el universo y todas sus dimensiones físicas y espirituales son una expresión de la unidad infinita de Dios. El pueblo dentro de hebreo es descrito como Ejad, una nación en el mundo. Y somos la nación que comunica a toda la humanidad el concepto de la unidad de Dios. Al cumplir los mandamientos de Dios en nuestra vida diaria, traemos la unidad divina a este mundo en cada detalle de nuestra existencia física. Y Dios nos premia otorgándonos largos y plenos días y años. Un concepto, el reloj biológico de Shabbat, del día sábado. Muchos preguntan por qué el concepto de 7 días figura como algo importante en el concepto hebraico. Según parece, los otros plazos de tiempo tradicionales tienen más lógica. Años, meses, días, horas están basados en cambios naturales, tanto sean las temporadas de la fase lunar como el ciclo diario del Sol. La idea de Shabbat tiene que ver la historia de la creación, pero ¿cómo se manifiesta en la naturaleza un ciclo de 7 días? De hecho, hay libros científicos y artículos que hacen referencia a ciclos de 7 días en la naturaleza. Los síntomas de un resfrío, que realmente son signos del cuerpo defendiéndose de un virus, duran una semana. Cuando un paciente recibe un trasplante de riñón, hay un ritmo de más o menos 7 días, una predecible subida y bajada en la probabilidad de que el sistema inmune del cuerpo rechace el nuevo riñón. Uno podría pensar que todos estos biorritmos simplemente funcionan según el ritmo de una causa natural. Por ejemplo, el hecho que las personas toman el tiempo según los quehaceres semanales, pero este no es el caso. Una prueba de esto proviene de la investigación del renombrado cronobiólogo Franz Halberg, que estudió a humanos que se encontraban aislados sin marcadores de tiempo en una cueva durante más de 100 días y encontró que sus ciclos de 7 días se mantuvieron intactos. Curiosamente,
no solo los humanos son así, también los ratones, insectos y hasta las semillas del poroto tienen un ciclo de 7 días de bioactividad, incluso estando constantemente bajo cambios ambientales. Seguro que no cumplimos Shabbat debido al estado biológico, pero es lindo saber que Dios, que creó el mundo en 6 días y luego descansó en el séptimo, nos dio el Shabbat no solo como conmemoración de su labor, sino como el tiempo perfecto para descansar. Otro evento que el Shabbat conmemora es el éxodo de Egipto, una historia de redención milagrosa y de integración de la infinidad de Dios dentro de un mundo limitado. Cumplir el Shabbat nos da ese pequeño gusto de infinidad cada semana. En un sentido más elevado, el mundo está creado con un tiempo de 7 milenios. El séptimo es la redención final a través del Mashiach, o sea, el Mesías. El Rebbe Grande de Lubavitch, un grandísimo sabio cabalista y tzadik, una persona justa, hizo sonar la alarma despertándonos con el hecho de que Mashiach está viniendo ahora, no más tarde. Una vez que ese gran Shabbat llegue y todos los seres vivientes sincronicen sus ciclos de 7 días, todo el mundo verá que no hay nada más natural que vivir con milagros todo el tiempo. Después de todo, ¿no era ese ritmo con el cual fuimos creados desde el principio? Les deseo a todos un hermoso y profunda Shabbat. Nos vemos la próxima clase. Shabbat Shalom, Berajá Beatzlajá.